Estimados amigos, muy buenas tardes. Hoy nuevamente estamos en Canal B, el canal del Bicentenario, en nuestro programa Educación y Política. Hoy es un programa especial. Especial por el personaje que nos acompaña. Especial porque este señor, mi querido amigo Alberto Otárola, ex primer ministro, 2 veces ministro de Defensa, jefe de vida, viceministro en el sector interior, ha tenido la gentileza de venir a conversar conmigo. Bienvenido, querido Alberto. Muchas gracias, Pepe. Encantado de estar acá en tu programa. No, yo feliz porque nos conocemos tantos años. Sí. Y siempre en el ambiente político, porque tú fuiste funcionario del Senado. Sí, sí. Bueno, yo tenía 24 años cuando gané un concurso para ser jefe del diario Los Debates del Senado de la República. Ese fue mi primer empleo público. Y bueno, estuve en ese cargo hasta que vino el golpe de Estado del 5 de abril del 92. Así es. Y bueno, ahí continué con mi vida profesional. Y yo te conocí más cuando estabas trabajando con el doctor Bernales. Sí, bueno, el senador Bernales, el señor senador Bernales, claro, era un político de polendas, un intelectual. Era él pertenecía al único partido de la izquierda que no era marxista ni leninista, ¿no? Era un Partido Socialista Revolucionario. Pero era, a pesar del nombre, era un partido socialdemócrata. Así que él estudió mucho tiempo en Francia y vino con toda la ideología que aspiraba, o sea, que decía algo muy sencillo, ¿no? Que ser de izquierda no significa no adscribir a un Estado constitucional de derecho, ¿no? Entonces me formé efectivamente con él y tenía una gran virtud porque él tenía un equipo de profesionales y de aspirantes a profesionales, que era en mi caso, muy sólido, ¿no? Muy consistente. Creo que fue un senador que sacó muchas leyes importantes para el país, un intelectual, escribió muchos libros, en fin, fue mi maestro, efectivamente. Pero él hizo escuela con ustedes. Sí. Yo te recuerdo a ti, a Jorge Melovega, a Willy Fernández Maldonado, a Jimmy Carvajal. A Jimmy Carvajal, que en paz descanse, que se fue. Que circundaban a don Enrique. Sí. Y don Enrique siempre, yo lo veía en un afán de maestro permanente. Sí. Enrique nos inculcó mucho el hábito de la lectura, ¿no? Íbamos a su biblioteca, que era extraordinaria, y sobre todo al ejercicio público a través de la decencia y de la docencia. Correcto. Él era un docente universitario muy reconocido. Entonces, un proyecto de ley presentado por Enrique Bernales que tenía que ser absolutamente bien sustentado. Nos íbamos a la biblioteca a leer las fuentes para sustentar ese proyecto de ley, ¿no? Si no, él te lo rechazaba, no aceptaba un proyecto que no haya sido debidamente estudiado. Pero bueno, y además, digamos, fue un referente de la ¿Qué consejos le daba don Enrique? A mí siempre me decía Enrique 2 cosas que yo nunca voy a olvidar, ¿no? Uno, que uno nunca debe de perder el sentido de la propiedad al dirigirse y al hacer política. Correcto. Nunca debe perder la chaveta. Ya. ¿No? Que era muy propio de él, además tenía un estilo muy afable, pero a la vez enérgico. Y lo segundo que siempre me decía, ¿no? La diferencia, él me decía siempre, entre un abogado que lee y el abogado que no lee, ese que lee gana los juicios. Y además, lo mismo pasa con los políticos. El político que lee y el político que no lee. Entonces, si tú quieres ser político, tienes que leer. Claro. Para saber más que tu oponente. Y él tenía la vena política porque él me contaba que su padre trabajaba en el Senado. Sí, su padre fue un funcionario del Senado. Claro. Él tenía una vocación, era, digamos, admirador de Porras Barrenechea, de Basadre, ¿no? Sí. Y siempre nos llevó por el camino del humanismo. Era un, digamos, especialista en derecho constitucional, pero desde la sociología política, claro, que fue la formación de él. Escribí un par de libros con él. Uno de ellos fue el más vendido, de la historia este es el libro de más de 1000 páginas sobre la Constitución de 1993. Sí, tuvimos 7, 8 ediciones. Sí, recuerdo. En el que yo estuve 2 años dedicado a ese libro, ¿no? Mira. Trabajando con Enrique. Así que el país necesita políticos como él, ¿no? Un gran maestro. Y esto es muy interesante porque
En la experiencia que tuve también en el Senado, tanto como tú, don Enrique Bernales, tenía una figura espectacular. Transmitía esa docencia, esa decencia, pero también tenía un gran sentimiento social, Enrique. Yo, gracias a don Enrique Bernales, pude acudir a una beca en España a estudiar. Él tuvo la gentileza y la amabilidad y la generosidad de presentarme ante el INAP de España. Y así pude obtener una beca y una licencia, y por lo cual yo le guardo un gran cariño a don Enrique Bernales, pero también le guardo un gran cariño porque él le daba prestancia a la labor parlamentaria. A él, mucho tiempo después de dejar el cargo de senador, todos le decíamos senador. Claro. Porque yo diría, es el prototipo de lo que debe ser un senador en el Perú, ¿no? Un hacedor de cosas. ¿Enrique te inspira para seguir en la política? Sí, claro. Yo siempre me inspiro en Enrique. Tengo digamos, por supuesto que con menos capacidad que la de él, que es insuperable. Siempre me ha inspirado al momento de tomar decisiones, de hacer un discurso, de preparar un proyecto de ley. La misma escuela, ¿no? Y leo y sigo leyendo y mucho, así que... Sí, se nota. Sí. Tus discursos, el discurso que yo te escuché en el Congreso respecto al aniversario de la Constitución, fue brillante. Muchas gracias, Pepe. Y siempre yo he sido un admirador de tu comportamiento político, ¿no? Porque te conozco desde tan jovencito y te he visto que has ido por la senda de la política, has ejercido cargos muy importantes, y sobre todo el de ser presidente del Consejo de Ministros, y te he visto actuar en momentos de crisis. Por ejemplo, ese día en que vas tú al Congreso a recibir el voto de confianza, y se genera un pandemonio con los grupos de izquierda extrema en el Congreso, y yo te dije, Alberto, suspendemos la sesión. Y tú me dijiste, no, Pepe, vamos a la sesión. Sí. Fue una decisión que yo la tomé en ese momento. Correcto. Porque también existía la posibilidad de irme, porque había muchísima violencia verbal y casi física en contra mía. Sí, es verdad. Porque tenía a 5 o 6 congresistas, digamos, agrediéndome. Estaban en tu nariz, gritándote. Bueno, pero en ese momento yo estaba pensando en otra cosa, te lo confieso. Es una de las cosas, digamos, la templanza que uno debe tener en momentos de crisis en el país. Yo estaba pensando en el país, en la necesidad de seguir adelante y la necesidad de conseguir ese voto de confianza para ese gabinete, porque yo sabía que si conseguíamos el voto de confianza íbamos a lograr la estabilidad para el país y sentar la base para una gobernabilidad luego de un proceso de protestas sociales muy complejo. Así fue, muy complejo. Que además, digamos, trajo consecuencias que nada quiso, como la muerte de nuestros compatriotas, que lamentamos y hemos llorado. Pero, digamos, salimos de esto, estuvimos ante una situación, Pepe, en la que el Perú estuvo al borde del abismo institucional. Había gente que quería tomar el poder con las armas. Sí. ¿No? Sí. Ese era el poder a la fuerza. Ese era un golpe de Estado desde la calle promovido por grupos, digamos, que financiados por el narcotráfico, la minería ilegal, y soliviantados también, dicho sea de paso, por los más de 1.200 prefectos y subprefectos que nombró Pedro Castillo, que ya tenían un plan. Y yo creo que cuando Castillo el famoso discurso del golpe de Estado se adelanta. Ellos habían concertado para que ese discurso lo den después de 2 o 3 semanas, cuando venga la gente a la famosa toma de Lima, y tener a 20.000 personas en la Plaza de Armas, montarse a su caballo y marchar hacia el Congreso. Ese era el plan original de este señor, cerrar las instituciones, pero se adelantó con un discurso que algunas personas dicen que fue, digamos, un discurso ligero. No, ese era un golpe de Estado que estaba planificado y pensado. Y además, la segunda reflexión es que a esta gente violentista les ganamos en su cancha, en las calles. Ustedes recordarán el extraordinario desenvolvimiento de la policía en la famosa toma de Lima, ¿no? Su desplazamiento en cuadrantes, cuando se pasó la última toma de Lima, que efectivamente trajo a muchísima gente de todo el país, yo ya sabía que habíamos pasado un poco, superado esta ola violenta que tanto nos afectó, ¿no? Este programa se llama Educación y Política. Y con la ayuda de Alfonso Baella, germinamos este programa,
Justamente el sentido era poder transmitir a los que nos ven cuáles son los aspectos, los criterios que debe tener un político. ¿Cómo administras una crisis? ¿Qué tomas en cuenta? Porque yo te veo muy frío, muy tranquilo. Pero la posesión va por dentro. Va por dentro, seguramente. Sí. Pero explícanos, olfateas, ¿qué piensas? ¿Cómo es? ¿Tienes algún angelito que te habla en las orejas, en la conciencia? Bueno, ¿Cómo administras una crisis? Yo un día calculé que un presidente del Consejo de Ministros en el Perú, en un periodo de crisis, en un día de crisis, correcto, debe tomar más o menos una decisión cada 20 minutos. Muy bien. ¿Ya? Que fue lo que alguna vez pude sentarme a contabilizar. Yo siempre he tomado en cuenta tres cosas, Pepe. Uno, siempre he tenido por delante el amor al Perú. Correcto. Que me inculcaron a mí en mi colegio. Y que además, a veces yo me molesto cuando veo que todavía hay gente que no canta el himno nacional con la mano al pecho, como nos enseñaron en el colegio. ¿No? ¿Qué colegio fuiste? Yo estuve en Huaraz, en un colegio nacional, el Jorge Basadre de la primaria. Ya. Y luego en la secundaria estuve en un colegio de monjas alemanas, Sagrado Corazón. Ya. Y me formaron pues en las humanidades, en el respeto a los demás y en el respeto al Perú y el profundo amor al país, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar en qué cosa es lo mejor para el país. En segundo lugar, siempre hay que tener mucha templanza. Muy bien. Porque uno no puede convertirse en una gelatina humana al momento de tomar decisiones y de procesarlas y además sugerir al presidente, en este caso a la presidenta. No solamente el trabajo del presidente del Consejo de Ministros es tomar decisiones, sino proponer a la presidenta un abanico de posibilidades, A, B y C. Pero no solamente eso. Si decides A, entonces la consecuencia va a ser X. Si decides B, la consecuencia va a ser Y. Entonces, proyectar una decisión política, más allá de qué decisión se tome, también es muy importante para la gobernabilidad de un país. Y en tercer lugar, yo creo que rodearse de gente que conozca la gestión pública. He estudiado mucho de este tema, en fin, tengo un posgrado ahí en la Católica que me ayuda a mí a entender que la gestión pública de un país significa, en primer lugar, entender cuáles son las prioridades inmediatas del país, una agenda corta. Yo tenía una agenda de 3 o 4 puntos muy corta, ¿no? Y lo demás ir viendo en el camino, ¿no? Porque el país es como un monstruo inmenso. Cuando uno entra a gobernarlo o a administrar, tiene que ver qué parte es la más importante para la toma de decisiones inmediatas, ¿no? Entonces tomas tres temas en cuenta para administrar una crisis. Sí. El amor por el Perú, la templanza y el conocimiento de gestión pública también. Exactamente, ¿no? La experiencia dice mucho, ¿no? Yo creo que después de esta... Yo he estado 440 días como primer ministro, Pepe, ¿eh? Estoy haciendo inclusive un libro, pero toda esa experiencia, estos 440 días, me han ayudado a entender al país, a entender la lógica de las diferencias, pero también a la necesidad de sentar bases de entendimiento, que es, que creo, el reto de los partidos políticos hacia el 2026, ¿no? Que va a ser una elección también trascendental, porque ahí se va a definir el futuro del país en términos de quién entra un disruptivo, claro, o cuidamos nuestra democracia y seguimos gobernando con las armas que tenemos, ¿no? ¿Tú no piensas que porque hay un montón de partidos políticos que van a competir de cara al 2026, pero hay una gran concentración en lo que es el centro? ¿Tú no crees que esa pelea por el centro de diversos partidos políticos de alguna manera alientan a los extremos? Sí, pero yo creo que las últimas elecciones nos han enseñado que en el país las elecciones las ganas poniéndote a la centroizquierda, pero tienes que gobernar con el centro y con la derecha, ¿no? O sea, como que saca la mano derecha para hablar a la izquierda. Javier Pérez de Cuéllar, con quien también... También trabajaste con don Javier, ¿no es cierto? Yo claro. Yo fui el secretario nacional de Juventudes de esa UPP de don Javier Pérez de Cuéllar. Ya. Y fui candidato a Congreso, cuando tenía 26, 27 años. Jovencito. Decía pues que el Perú él lo veía como un avión, ¿no? Que tiene un ala derecha y un ala izquierda. Lo importante en ese caso, decía don Javier, es el piloto, ¿no? Pero mira, estas anécdotas que nos cuentas y sobre todo el hecho que te hayas forjado en la política, créeme, yo siempre te he observado, bueno, somos amigos, pero siempre he observado tu trayectoria política
Y cuando te he visto actuar como presidente del Consejo de Ministros, yo realmente me he quedado gratamente. Muchas gracias. No, te lo he dicho en privado y te lo digo ahora Mm. públicamente. Comunicas muy bien también. Me gustó, por ejemplo, la manera en que tú respaldabas a tu presidenta de la República. Y cada vez que había una conferencia de prensa, tú salías, pechabas, explicabas. Pero mucha gente ahora dice, qué pena que la presidenta no tenga un Alberto Otárola. Es que nadie es imprescindible. Todo político, todo ministro cumple un ciclo, un proceso, ¿no? Yo ya estaba pensando honestamente en dejar la posta a la presidenta y apoyar al país y a ella desde otra posición. Pero creo que aquí lo que intenté hacer fue, en primer lugar, darle el lugar a la institución de la presidencia de la República. Eso es importantísimo. La protección política institucional del cargo. Exactamente, una protección y dejar a que la presidenta pueda tener la tranquilidad y la relativa libertad para que tome las grandes decisiones y trascendentales decisiones del país. Entonces, y eso significaba, por supuesto, tender puentes con el Congreso, hablar con los actores políticos, implementar un proceso de aproximaciones sucesivas con actores empresariales, sindicales, y ese fue mi trabajo, y fue un trabajo político que digamos, me costó mucho esfuerzo, pero creo que lo consolidé y pude, pues, pese al año tan complicado que tuvimos en el 2023, tuvimos una estabilidad política y una buena relación con las instituciones políticas. Y al hablar de instituciones también estoy hablando de todos los demás sectores, ¿no? O sea, tú eras, yo percibía eso, ¿no? Tú eras el brazo político de la presidenta de la República, ¿no? Ella es una persona que asumió la presidencia del Perú, no tiene la experiencia política que tú quizás supiste construir, pero te tomaste el tema de verdad. Yo he visto muchos presidentes del Consejo de Ministros que son un poco tibios. Bueno, yo creo que hay que empezar. Hay diversos estilos, pero yo no he visto esa tibiez contigo. Yo no la he visto. Un presidente de la República tiene tanto poder en el Perú que cuando hace una pregunta solo quiere una sola respuesta, la palabra sí. Bien. O sí se puede. Pero el primer ministro tiene que decirle también, o a veces muy frecuentemente, no se puede, ¿no? Por esto y por esto. Entonces, creo que el arte de gobernar, digamos, significa tomar la mejor decisión en el momento adecuado, pero también, digamos, sacrificando algunas expectativas iniciales. A veces una decisión impopular al final va a beneficiar al país que, digamos, un rédito, un aplauso inmediato, ¿no? Eso tienen, yo he visto eso en muchos políticos que tienen miedo y tampoco saben explicar que los beneficios para el país, y sobre todo cuando se gobierna, no son inmediatos. Los beneficios son de largo plazo. Y muchos políticos quieren el aplauso de momento y quieren las vivas y las hurras, pero no se da cuenta que el gobernante tiene que ver lo que muchas veces el pueblo no ve. Entonces, ¿cómo le explicas al pueblo que es como si plantaras ahí entra el tema de la comunicación política, Pepe? Correcto. Te cuento una anécdota que ya puedo revelar algunas cosas. Cuéntanos, por favor. Cuando era ministro de Defensa, ¿te acuerdas? Claro. No podía... o sea, había toda esta crisis de las protestas sociales. Nos dimos cuenta en el gobierno que no había una vocería política. Muy bien. El respetado primer ministro, el doctor Angulo, excelente, extraordinario, profesional, hacía todo el esfuerzo, pero vimos la necesidad de tener una posición política clara y decirle al país la verdad. Miren, lo que está pasando acá es que hay 20.000 violentistas que quieren tomar el poder por las armas, ¿no? Y yo lo dije, yo me acuerdo que una iniciativa casi propia la consulté con la presidenta, porque salí a las 11, 12 de la noche al patio de Palacio de Gobierno y comparecí ante los medios de comunicación con ese discurso que era lo que estaba sucediendo. Entonces decidí iniciar una comunicación política sin ocultarle al país lo que estaba pasando y advirtiendo los peligros que significaba el claudicar frente a esta
digamos, a estas personas que querían tomar el poder por la fuerza. Así que, y a partir de ese momento, creo que enchufé con un sector del país y empecé a hablarle a la prensa y al país para pedir, uno, tranquilidad, pero también para tomar decisiones firmes en defensa de la Constitución y la democracia. Que Tú fue, mantenías una política de comunicación, se sí, notaba. ¿Estudiaste comunicación en alguna parte no, o es algo propio? no. Yo creo que a uno le aflora Te una aflora, ¿no? experiencia, sí, sí. Y además algunos colaboradores míos dicen que yo tengo un olfato político bueno. Espero que no se equivoquen para más adelante, ¿no? Cuando tenga que tomar decisiones también, pero sí, ese es el momento. Es muy importante en la comunicación política. ¿Qué dices? ¿En qué momento lo dices? Correcto. ¿Y qué cosa es lo que va a generar lo que tú digas? Pero ¿No? esa comunicación que tú la das hacia afuera, también tienes que aplicarla hacia adentro. Sí. Hablar con una presidenta, con un presidente del Perú, el decirle no. ¿Qué técnicas usas? ¿Cómo la persuades? ¿Cómo la Bueno, explicas? no es fácil, ¿no? ¿Cómo es? No es Cuéntanos. fácil. Además, yo te conté, yo tenía una relación muy fluida con la presidenta Boluarte. Yo fui su abogado, había una relación de confianza. Y en esa confianza uno tiene, digamos, diálogos políticos y de gobierno. Y se le da, digamos, todas. A un presidente, creo que yo, nunca hay que cerrarlo con una sola opción. Correcto. Yo Siempre le das un A, abanico de B, posibilidades. C y D. Ya es una Tome la especie, decisión. ya ¿no? es una especie de análisis de varios, Sí, de varias situaciones que sí, podrían sí, presentarse. sí. Y además, yo siempre le aconsejaba que nunca tome decisiones, como dice, con el hígado cargado o la cabeza caliente. Correcto. Un ratito, vamos a descansar. Y yo, mientras tanto, voy a hablar con Ave y mañana volvemos a borrar el tema. Me parece que ahora falta un poquito de eso. Me parece. Percibes y lo eso. digo con mucho respeto, ¿no? Es que me pasaba a mí Sí. con los presidentes del Congreso. Sí, Yo claro. aprendí, por ejemplo, que a los presidentes... Bueno, tú conoces también sí, de cerca eso. Sí. claro, pero entendí que a los presidentes, hay una frase que alguien me la dijo y se me quedó grabada. Las decisiones en política no deben tomarse ni amando ni odiando. Exacto. Y siempre hay que mantener al gobernante de buen humor. ¿No? Porque a veces llega gente que le carga el hígado, ¿no? Sí. Y a veces la persona puede ser es impulsiva, al final somos humanos todos. Sí. Pero la técnica que tú aplicabas y que yo la percibía desde fuera, implicaba necesariamente que has tenido tú una formación política. ¿Fuiste dirigente estudiantil? ¿Cuál fue tu carrera Bueno, sí, claro, en la política? Porque llegar a ese cargo no es simplemente que te nombren, no. No, yo he tenido desde colegio, en fin, fui dirigente en la universidad, efectivamente. Luego milité políticamente en la izquierda. Correcto. ¿No? ¿Quién no ha sido romántico en los 80? Sí, claro que ¿no? sí. ¿A quién no le ha gustado Silvio Rodríguez, Así Pablo es. Milanés? Esas son las épocas. Y luego, bueno, ya con el avance de los nuevos acontecimientos nacionales, fue entendiendo un poco más la realidad del país, ¿no? Leyendo ya no solamente a Mariátegui, sino me pegué a Basadre y también a los demás pensadores que veían, tenían una perspectiva distinta del país. Así que yo creo que la formación política es muy buena, que uno pueda tener una experiencia previa en la juventud. Y lo segundo, que puedas tener, digamos, la capacidad de también reconocer tus errores y aceptarlos. Eso es muy importante, ¿no? Y luego, repito, es muy importante el equipo que te acompaña. El equipo de comunicaciones, el asesor político, el que te hace las ideas fuerza. A mí nunca me gustó, por ejemplo, leer un discurso, aunque a veces lo he tenido que hacer. Ya. Entonces yo más bien me gustaba que con ideas fuerza desarrollar y ser más espontáneo. Son estilos políticos, ¿no? Pero creo que todo eso hace a un político más o menos aceptable y exitoso. Y además siempre poniendo bien en claro que cuando uno presta servicios para el país, uno no puede pensar en intereses particulares. Es cierto. Los que me conocen saben mi manera de trabajar. Yo te conozco. ¿Ah? Y doy fe de eso. Sí, muchas gracias, porque además yo he sido abogado, tengo casi 25 años de abogado, y le dije a mis clientes, a mis antiguos clientes y a todo el círculo con el que yo trabajaba, que yo me iba a trabajar a esta posición y que encantado de saludarlos por su cumpleaños, pero que no se les ocurra buscarme para hacer ningún lobby, ninguna gestión, que digamos, es una especie de servicio civil al país. Y a veces no entienden. Me pasó. Bueno,
Una época, en mi caso, cuando fui oficial mayor la primera vez, que mi familia no me hablaba. Bueno, pues. No, oye, Pepe, mi mamá en esa época iba y decía, Pepe, tu prima, su hijo no tiene trabajo, sobrado, eres un sobrado, que no ayudas. Y yo le decía, mamá, tienes que entenderme, que yo no estoy ahí para hacer cosas de la familia, sino que ellos tienen que, si quieren que yo sea exitoso, deben evitar primero esas cosas y no molestarse sobre todo, ¿no? Claro. Y eso pasa constantemente. A veces las personas, creo yo, olvidan que los políticos son también humanos. Sí. ¿Cómo es un día de un presidente de Consejo de Ministros? Yo tengo ese tipo de preguntas porque tengo la suerte de hablar con un presidente de Consejo de Ministros. La suerte es mía, Pepe, que tú has sido además, te lo digo porque, mira, te lo digo, has sido el mejor oficial mayor que ha tenido el Congreso de la República, porque ha sido extraordinario y hacías mucha política también, ¿eh? Así es. Tu trabajo no ha sido político también, ¿eh? Entonces, gracias, Albertito. Y como tengo esta suerte de hacer este tipo de preguntas, la gente a veces piensa, en primer lugar, creo que idealizan a un político y piden que el político no respire, que sea un robot, un modelo de un político que no existe. Y creo que parte de la función que hago aquí como comunicador es explicar a la gente que los políticos son personas, son humanos. Bueno, como digo, yo salía de mi casa a 6:30 de la mañana todos los días. Correcto. Y normalmente me acostaba a la 1 o 2 de la mañana, normalmente. O sea, dormías 4 horas, 5 horas. 4 o 5 horas. Y cuando vino las protestas sociales, yo me quedé a dormir en un mueble que hay en la oficina del primer ministro, oliendo a gases lacrimógenos. Wow. Y dormía 2 horas y media o 3, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo cuento, no sé si alguna vez lo he contado, pero así ha sucedido en esos periodos de crisis, en el que no estábamos dispuestos a resignar tantos años de democracia en el país para que unos violentistas pues muy difícil se hagan de poder, ¿no? Alberto, eso es muy difícil, el mantenerse en esa posición y la gente, y eso yo le digo a la gente con la cual también hablo fuera de cámaras, lógicamente, ¿no? Que a veces son muy injustos con los políticos del país. Independientemente del partido, a mí no me interesa si es rojo, verde, azul, amarillo, no me importa. Claro. Pero asumir una función política tiene un costo emocional muy alto y que la gente no lo ve. Sí. Además es un sacrificio personal. No me estoy quejando, ¿no? Porque además uno pues tiene... Las decisiones que toman son políticas y a mí me gusta hacer política en el país, claro, evidentemente, ¿no? Pero sí hay muchísimos sacrificios personales. Yo decía algunas veces, me sentía encerrado como en una mazmorra porque no puedes salir a restaurantes, no puedes caminar por la calle. Exacto. Había mucho odio, mucho enfrentamiento entre los peruanos, ¿no? Pero bueno, eso tiene una recompensa, si se quiere, ¿no? Pese a todos los problemas que tenemos de gobernabilidad en este momento, Pepe, en fin, la pobreza ha subido, lo que sea, nuestra democracia está en columna, ¿no? Y creo que es el legado, el pequeño legado que yo puedo decirle entregado a mi país, ¿no? Con mi pequeña colaboración. No, definitivamente, que es un trabajo muy estresante, tiene un alto costo emocional, como le he dicho, pero yo percibo, y lo dije hace poco en un programa de televisión, creo que fue el día lunes, respecto del odio gratuito. Hay gente que odia por odiar, que no contribuye en nada al país y se la pasa tecleando en los TikToks o en las redes sociales y se esconden en el anonimato cobardemente, ¿no? Para insultar a la gente y ellos no contribuyen en nada con el país. Sí. Por eso, el ser político en el Perú... Me ha pasado muchísimo, mis hijos han sufrido mucho. Correcto. Ese es el lado, digamos, el lado B de estas situaciones, ¿no? La familia queda muy estresada, sufre. Pero lo que yo siempre les digo a mis hijos, o sea, es parte de lo que yo he elegido y les toca apoyar, como por supuesto lo hicieron esta elección política. Y ahora te digo, estoy más distendido, he regresado a mi estudio, voy a regresar a las clases en la universidad, a dictar clases, y me siento pues un ciudadano. Pues ¿quién como tus alumnos? Porque son pocos los muchachos que pueden recibir y recibir la experiencia, lo no escrito de la política. Bueno, esas además a mí me gusta dictar clases porque uno para preparar una clase uno se reconecta con la realidad. Así es. Y además,
tienes que leer. Te obliga a estudiar. Tienes que estudiar porque no le puede, los muchachos de ahora son muy inteligentes, no le puede decir ninguna Además mentira, tiene mucha información a la mano. Ninguna barbaridad le puede decir porque te Así saca es. inmediatamente. A toque, chiqui, 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 buscan en el Google, ¿no? Así es. Y bueno, y en eso voy a contribuir a la... Estoy yendo poco a los medios, creo que parte... Tengo este privilegio. No, sí, parte Gracias. del deber que tengo con la presidenta y con el gobierno en que he trabajado 440 días es no ser un fastidioso, ¿no? De dejarlos que hagan su propia agenda política. Además es lo correcto, Sí, ¿ah? es lo correcto. Es lo correcto. Yo creo que debe ser así, Políticamente ¿no? lo correcto es lo decente, Sí, además. sí, ¿ah? sí. Porque yo he visto a muchos funcionarios que han dejado el cargo y que a los 2 o 3 días salen a hablar mal. A denostar Sí. de su empleador. O de su Sí, empleador, no, y eso no es justo, no creo va yo. conmigo, eso no Ni va tampoco va con el No. perfil de lo que debe ser, en No. mi opinión, un político serio, Sí. un político correcto. Si yo a los ministros les decía siempre en el Consejo de Medios, la mejor carta de renuncia a un ministro es la que tiene un párrafo. Hay renuncia de 3, 4 páginas que no vienen al caso. A propósito, el dime. ministro es un cargo de confianza Sí, claro. del presidente. Y se acabó. Así es. ¿No? A propósito de tu renuncia, yo te conté, pues tú sabes que tengo mi centro de estudio, Claro, mi centro de claro, estrategia claro, política del Perú. Y cuando tú renunciaste, me acuerdo que me comuniqué contigo y me encantó tu renuncia. Ya. E hice un conversatorio con mis alumnos para analizar desde el punto de vista de la comunicación política cómo ha sido tu renuncia, porque en realidad no fue una renuncia, creo yo, sui generis ni común. Fue estructurada desde tu vestimenta, ¿no? Ya. Porque ya no saliste con la corbata. Yo sé que venías de un viaje. Toronto. Sí, Correcto. Toronto. Pero estructuraste la renuncia de tal manera de que diste el anuncio de tu renuncia, hablaste sobre tus logros y luego saliste con un mensaje político potente. Sí. ¿Cómo construiste esa renuncia tan bien estructurada, en mi opinión, desde el punto de vista de la comunicación política? ¿Cómo Bueno, lo yo tomé la decisión de renunciar en el avión de regreso a Toronto. Correcto. Bueno, las razones, en fin, toda la conocemos, pero yo creo que había que tomar esta decisión siempre pensando en el país. Correcto. Siempre pensando. Pese a que en un momento lo explicaré, todas las imputaciones que generaron las razones de mi renuncia fueron absolutamente, digamos, preparadas por unos enemigos con los que yo no contaba en ese momento, pero bueno. Y claro, y sí, hablé con la presidenta, le anuncié mi decisión, la presidenta me entendió, y ya yo venía apuntando en un papelito en el avión de regreso a Toronto, hice escala en México. Correcto. Estuve 4 horas, 3 horas en México y ahí terminé de perfilar lo que yo tenía Pero la que decir. estructura y Sí, todo. sí, con la estructura. Así que uno tiene que ser político al entrar y también al salir. Tú tienes clarísimo el tema de la política, que es transversal en nuestras vidas también, ¿no? Absolutamente. ¿No? Porque mucha gente dice, político, eres de un partido. No, yo digo que no, que la política es un arte, en primer lugar, y que está presente en todo momento. Tuviste 440 días como jefe de gabinete, presidente del Consejo de Ministros. Tengo una duda, una pregunta. ¿Crees en la cábala? Eso de 440 es como... La cábala, no, yo a ver, lo que yo soy muy creyente. Correcto. Sin llegar a ser cucufácoto, por supuesto. Pero yo creo que siempre, cuando uno toma una decisión, hay algo más allá del simple razonamiento humano, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, yo sentí la voz ahí de Dios, bueno, hasta acá nomás, y se lo dije también a la presidenta, pero creo que lo que debe primar ahí es el sentido común, ¿no? Muy bien. La decisión, la mejor decisión es la menos compleja. A veces uno se hace bolas con la decisión más sencilla. Crea escenarios que no existen también, ¿no? Y uno está exactamente. preocupado por algo que todavía no sucede. Sí. Pero me ha gustado escuchar eso, que usas el sentido común. El sentido común, la lógica. Ese es el olfato, ¿no? Sí, he leído mucha filosofía. Estoica, parece, ¿no? Sí. Pero sabes leer la sociedad también. Sí. Hay gente hay políticos que no saben leer. Hay que leer el momento político, ¿no? Hay que leer el momento político, efectivamente. La coyuntura, todas esas cosas. Sí, es una lectura, y no es fácil, porque no solamente uno tiene que leer los periódicos,
también las redes, Muy bien, principalmente claro, las redes, claro. ¿no? A veces pues uno, mira, los políticos estamos viendo un canal de cable todo el día encendido en nuestras oficinas, ¿no? Cuando la gente no está ahí, la gente está en otro lado, que se llama Así es, redes, así ¿no? es, así es. Entonces, pero hay que salir de la política oficial para adentrarte en el día a día del peruano común y corriente. Y ese proceso, Pepe, créeme, es muy difícil para un político. ¿Sufres cuando te atacan? Sí, ¿Cómo sí. es tu interior? Bueno, sí, Yo, por ejemplo, claro. todos los días, te soy sincero, Claro. yo le pido a Dios tres cosas. Mm, Primero, que me dé fortaleza para poder luchar contra los ataques que me puedan dar. mm, Segundo, sabiduría mm, y ser justos. mm. Todos los días le pido eso a Claro, Jesús. claro, Todos los días. claro. ¿Cómo manejas tu interior? Porque si no estás bien internamente, no puedes transmitir cosas externas tampoco. Lo primero es que el cuerpo necesita descansar. Correcto. Uno no le puede robar las horas de sueño al cuerpo. Ese es Muy un bien. consejo. O sea, yo he tratado, y además tengo un buen sueño. Yo Profundamente. sí, me echo a la cama y me quedo dormido. Lo que sea, ¿no? 4, 5, 6 horas. En segundo lugar, creo que es muy importante dejar los problemas públicos afuera de la casa, Muy bien. que es lo que yo hacía. O sea, nadie a veces me cree, pero yo los domingos no veía los dominicales. No porque no quería verlos, sino por salud mental mía. Para Por descansar, ¿no es cierto? retomar, ya más tarde me pasaban pues el resumen. Claro. Pero bueno, ver una película, a ver el tenis que me gusta mucho. ¿Juegas tenis? Sí, juego tenis. Ah, mira. Juego tenis. Ahora menos que antes, ¿no? Pero Ya. sí, me gusta el tenis, me gusta el fútbol. Soy ¿De equipo eres? hincha de la Alianza. Pues por coincidimos, supuesto. qué buena noticia. Claro, paro en el estadio. Pero bueno, ya me es otra de mis pasiones. Yo soy muy apasionado por el fútbol y especialmente por mi Alianza querido, ¿no? Y bueno, y darle un espacio muy pequeño, en mi caso, en su momento, a tu vida privada, a tus hijos, a la gente que te quiere, a tu familia, y luego retomar pues la vida pública, ¿no? Tus logros. ¿Cuáles son tus mayores logros que has conseguido en tu etapa como presidente del Consejo de Ministros? Yo te diría, el principal de ellos, el haberme jugado en defensa de la democracia. Correcto. ¿Ya? Y esto no es ostentoso, ni mucho menos. Creo que se requería en ese momento alguna persona, un grupo de personas, por hablar de los ministros, de la presidenta, que tomemos la decisión de no entregarle el país a una horda de violentistas. En segundo lugar, Pepe, yo me preocupé muchísimo por retomar las inversiones y la confianza del modelo económico del país. Se fueron una cantidad inmensa de capitales hacia afuera. Viajé, estuve en la cumbre más grande de mineros en Toronto el año pasado, yo fui 2 veces. Vinieron muchísimas inversiones, les hablé de la confianza, instalé una mesa de diálogo con todos los gremios empresariales acá en el país para tratar con plazo, con agenda, todas las necesidades, para romper las trabas burocráticas. Eso se ha parado un poco, por ejemplo, me he dado cuenta y he visto algunos comunicados de los gremios empresariales. Y luego, muy importante, consolidar un equipo de ministros, un consejo de ministros en el que quedaba bien claro que el presidente del Consejo de Ministros pues, no era un tramitador de iniciativas, sino un coordinador y digamos, una especie de contralor de las decisiones que cada ministro tome, porque a veces a los ministros por inercia se repliegan a su sector y empiezan a trabajar únicamente lo que a ellos les parezca, ¿no? Eso no es así. En el Consejo de Ministros siempre me preocupé de que las decisiones de todos los sectores se discutan ahí, que vengan los técnicos a explicar y que haya un debate. Es como un parlamento, ¿no? Es un parlamento, ¿no? Y hay un debate. Y además que entiendan que debe haber cierta disciplina también. Correcto. ¿No? Por ejemplo, siempre ha sido una leyenda urbana de que el ministro de Economía bypassea al primer ministro para llegar al presidente. Bueno, eso yo no lo permití. Muy bien. ¿No? Porque el primer ministro tiene que llevar, digamos, tiene que trabajar también y despachar con el ministro de Economía para poder darle a la presidenta en conjunto la perspectiva económica del país, ¿no? Y para la mejor toma de decisiones. Te preocupaste en la institucionalidad democrática, Sí. te preocupaste en el tema de las inversiones. Sí. ¿Qué más tenías en tu agenda estratégica como premier? Bueno, yo tenía, en realidad, quería dejarle a la presidenta una agenda, por ejemplo, con las regiones. Yo instalé el Consejo de Gobernadores Regionales, el SEC, Consejo de Estado Regional.
Correcto. Trajimos a todos los gobernadores y yo les pedí, o sea, la agenda era corta, traigan 3 cosas. Le voy a poner a los ministros y a todos los funcionarios y los técnicos de los ministerios. Entonces vamos a tener un plenario con la presidenta, ustedes con los ministros, pero lo más importante, porque el plenario lo ponía de 3 horas, en la tarde y el día siguiente se reúnen acá en mesas de trabajo con los técnicos para destrabar sus proyectos, para asistirlos, para absolver las dudas, las consultas. Entonces, y de ahí salieron, digamos, decisiones muy importantes que han beneficiado a las regiones. Espero que se vuelva a convocar el Consejo de Estado Regional, que es un mecanismo muy importante para la gobernanza del país, ¿no? ¿Cómo ves la descentralización? ¿Crees que ha dado resultados? Yo creo que no tanto, Correcto. porque partimos de un modelo constitucional cuyo capítulo de descentralización, no nos olvidemos, fue cambiado casi completamente durante el gobierno de García, Sí. presidente García. Sí. Y que, en fin, no ha conseguido, por ejemplo, yo sí puedo dar un ejemplo, ¿no? Por favor. Un ejemplo, cuando vino el huracán Yaku y hubo una inundación en el norte terrible, este huracán, nadie contaba con este fenómeno de la naturaleza. No voy a decir el nombre del gobernador, pero ¿cómo va a ser posible que un gobernador regional esté agendando cita con la presidenta o el presidente del Consejo de Ministros porque no podía bajarle el nivel del agua a 2 calles de su ciudad? ¿No? O sea, ¿para qué eres gobernador o para qué eres alcalde si es que no vas a poder desaguar una inundación de tu ciudad? Entonces, eso a mí me llevó a la conclusión de que algo estaba pasando con este tema de la descentralización, porque además lo peor de todo es que tenían fondos especiales destinados Que nunca los usan, o lo que es peor, que no lo saben usar. No lo saben usar, ¿no? Entonces, esto es papá gobierno, viene una granizada, viene lluvias, inundaciones, todo es al gobierno Y le central. echan la culpa al gobierno central. Exactamente. Cuando ellos pueden tomar Cuando la ellos decisión. pueden hacerlo. Pueden hacerlo, ¿no? Yo Entonces, también veo con mucho escepticismo el tema de la descentralización, porque a mí me gusta más la desconcentración, claro, claro. que es un modelo distinto que permite que se desconcentren las cosas, pero a la vez hay una visión global. Aquí hay un desorden entre las regiones, competencias. Estaba pensando en, mira, 2 cosas un poco hacia adelante, ¿no? Correcto. De repente regresar a las macrorregiones. Muy bien. Porque tiene que haber una visión territorial del desarrollo. Correcto. Es mejor que el Estado o el gobierno tenga un proyecto de inversión para 5 departamentos del norte, que te va a consolidar, ¿no es cierto?, una visión de desarrollo y de cierre de brechas de infraestructura en un amplio sector, que hacerlo por cada pueblito, por cada ciudad o por cada región, ¿no? Y lo segundo, mira, voy a decir una... Dilo, por favor. Cada vez que sobrevuelo Pucallpa, Ya. yo creo que Pucallpa debe ser la capital del Perú. Así, cuéntanos. Yo creo que hay que trasladar el gobierno, a Pucallpa. sacarlo de Lima, ¿no? Muy bien. Pucallpa está en una sabana inmensa, tiene un desarrollo territorial muy importante, la ciudad está bien trazada. Hay muchas empresas que se han ido a Pucallpa, están generando empleo. Y en fin, o sea, yo creo que hay que tomar alguna decisión para liberar a Lima de este ahogamiento administrativo que ha generado, ¿no es cierto?, una concentración de funciones. Entonces, me parece que hay que pensar en darle más trabajo a aquellos que piensan que la descentralización no solamente tiene que estar en la Constitución y las normas, sino que también tiene que ser efectiva y eficiente. Yo eso he visto con los gringos. Cuando yo fui a Nueva York Mm. a una capacitación, yo bajo del avión y me dicen, estamos en Nueva York. Oye, pero ¿y los edificios? Ah. No es en Manhattan, me dijeron. ¿Qué? ¿Y eso no es la capital de Nueva York? No. La capital es Albany. Bien. Entonces, aquí en Estados Unidos, me dijeron ellos, hay una capital económica y una capital política. De manera que la política no influye en la economía y tenemos 2 ejes. Cuando has hablado de Pucallpa y esa necesidad de desconcentrar la capital del Perú hacia allá, me hizo pensar en ello. Bueno, yo creo que se podría abrir un debate al respecto, ¿no? Porque la desconcentración y la descentralización, lo repito, también sirven mucho para la idea de un país que no está integrado. Si uno ve, te vas a Colombia,
cuántas ciudades de importancia y polo de desarrollo, porque ahí sí han Sí, llegado a una verdadera sí, descentralización y desconcentración, sí. Yo creo que eso va ¿no? aquí de la mano Claro. y hablar mal de la descentralización tampoco es malo. O sea, No. que no se No, no, molesten no, nuestros no. amigos del No. país, pero realmente falta capacitarse. No tienen Claro. cuadros, una serie de cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Querido Alberto, hay un tema que me encantaría nos explicaras. ¿Cómo viste el tema de la seguridad ciudadana? Que es un tema que está en boga todo el De tiempo. verdad que es como ponerle cascabel al gato, porque ha sido un dolor de cabeza permanente. Estamos en un proceso en el que el crimen internacional es transversal, o sea, es transnacional. Ahora no podemos decir únicamente que el problema de la seguridad ciudadana está en el Perú. Todo viene desde afuera. Las fronteras no existen para el crimen organizado. Correcto. Tiene más plata que el Estado, normalmente el narcotráfico. Entonces acá de lo que se trata es, yo creo, de hacer un esfuerzo interestatal para crear las condiciones de que colaboren las inteligencias de los gobiernos, las policías de los gobiernos y poder trabajar mucho más en nuestras fronteras para evitar la movilización de los delincuentes que como todo negocio, digamos, porque el crimen es un negocio, sobre todo el narcotráfico para ellos, se moviliza, tiene actores, tiene escenarios, tiene digamos, utilidades. Entonces, acá se requiere un esfuerzo, yo diría, de la región andina, que estaba yo trabajando un poco, los Ya. países, por ejemplo, de la región andina, que puedan tener tareas conjuntas de interdicción. Ya no tenemos, por ejemplo, el trabajo que hacíamos con Brasil en la triple frontera con Colombia, hacíamos trabajos de conjuntos con las Pero policías. contigo también, en tu gobierno como Sí, PSM, también regresaron los vuelos de interdicción sí, que sí, se sí, habían sí, sí. suspendido, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ya se ha aprobado el convenio con los Claro, Estados con Unidos, Estados Unidos. porque en el Perú impunemente ingresan las avionetas de los narcotraficantes por Puno y por el Braen desde Bolivia, y traen dinero y se llevan coca. Así, para decirlo Así, así. ¿Y cuántas de esas ingresan al día? Aproximadamente 12, ¿no? Dios mío. Así que, ¿qué cosa es la intervención aérea? Es un procedimiento en virtud del cual la Fuerza Aérea Peruana los va a intervenir en el aire, los va a obligar a bajar y en tierra espera un fiscal, ¿no? Eso es lo que se ha aprobado con el gobierno. Y yo creo que va a ser muy disuasivo, ¿no? Pero esa tampoco es la solución. Es que también el tema de Eh, de la inseguridad eh, ciudadana parte de muchas cosas, tiene muchas aristas, ¿no? La pobreza, la la pobreza. educación, ¿no? El año 2017 cometimos como gobierno, como Estado, un error craso. Cuando estábamos en este debate sobre Maduro, Venezuela, el chavismo, Ajá. algún presidente dijo: bienvenidos nuestros ciudadanos venezolanos. Y efectivamente así sucedió, vinieron 800.000 ese año, ¿Cuántos millones tenemos ¿no? hoy de venecos? Yo creo que hay más de 1 millón, Impresionante. 1.200.000. ¿Pero qué significó eso? Que el Perú no estaba capacitado, ni en las escuelas, ni en los hospitales, los servicios públicos, para que A vengan recibir a más recibir gente. más gente. O sea, cometimos un error estratégico, geoestratégico imperdonable, ¿no? Entonces, esto independientemente de quién haya sido el presidente, eso fue... Pero ya tenemos el problema, ya tenemos la primera generación de peruanos venezolanos que han Sí, es nacido, y me cierto. parece que eso está muy bien porque van a aportar mucho a la economía, pero lamentablemente tenemos un sector que creo que es el minoritario de esta migración, que se ha dedicado única y exclusivamente al crimen y a los delitos extremadamente violentos. Sí. Entonces, nosotros sacamos 2 o 3 decretos legislativos que trataron de solucionar, le dimos un plazo para que no sabíamos quiénes eran, dónde vivían, cuál era su teléfono. Y conseguimos que casi medio millón de estos, un poco menos, puedan, ¿no es cierto?, iniciar su trámite y registrarse ante las autoridades migratorias peruanas, ¿no? En fin, se hace lo que se puede, porque además nosotros encontramos, luego el gobierno de Castillo, una policía desvencijada, ¿no? Absolutamente, digamos, destrozada parecía que había caído una bomba atómica cuando entramos al Ministerio del Interior, ¿no? Wow. Entonces, ahí hay responsabilidades también. Ahora, creo que es un reto en conjunto, el Congreso está haciendo su trabajo y esperemos que mejore esta situación. Esperemos que lo haga Sí, bien el Congreso. exactamente. A veces yo me desanimo Ya, con nuestro Congreso, que lo quiero tanto,
pero no lo veo una actitud de visionarios de largo plazo. Lo veo un tema, en mi opinión, ¿no? Muy lamentable. Querido Albertito, el tiempo se ha acabado. Ha pasado volando. Sí. Y nos podemos seguir hablando, pero más horas. Harto. Sí. Pero tenemos unos minutitos. Sí. En esta parte del programa yo te quiero pedir, ahí tienes tu cámara, mira. Bueno. Que te dirijas a los jóvenes. Ya. A los que quieren hacer política, quieren ser ministros exitosos como tú, porque para mí tú eres un político exitoso, has sido ministro, has sido presidente del Consejo de Ministros y has dirigido muy bien durante tus 440 días lo que te tocó a favor de nuestro país. Dirígete a los jóvenes, dale un consejo, por favor. Con mucho gusto. Lo primero, ¿cómo están a todos ustedes? Lo primero, que un aspirante a político tiene que hacer lo básico, háganle caso a su papá y estudien primero, ¿no? O sea, no existe, yo no conozco un político exitoso que no haya tenido una carrera, una profesión o un oficio exitoso. Entonces, los políticos amateurs no nos sirven para un país, además, que tiene... Ustedes, los jóvenes, son ahora los ciudadanos digitales. Ya no existen fronteras para los jóvenes. Muchos de ustedes están piensan en estudiar afuera, ojalá que lo puedan hacer en el Perú, pero vengan capacitados, preparados, cumplan su ciclo profesional, su ciclo de vida, no se salten, digamos, con impericia estos ciclos y vengan preparados para ingresar, porque además hacer política en el país es muy difícil, pero lo que requiere nuestro país es una renovación generacional y nuevos rostros frescos que puedan participar en el debate interno y puedan, me encantaría, por ejemplo, que en el 2026 existan muchos jóvenes en el Congreso, en este caso en la Cámara ya de Diputados, claro, ¿no? Para que pueda compasar la experiencia que se ha pensado en el Senado y sobre todo militen en un partido. No es malo militar en un partido político. Los partidos políticos son la raíz de la democracia y tienen la fortaleza de ejercer algún tipo de representación. Hemos partido de una crisis de partidos políticos de la que no nos recuperamos todavía, lamentablemente, ¿no? Pero el gran reto es eso, consolidar, crean mucho en la democracia, crean mucho en las libertades públicas, en la defensa de los derechos fundamentales y sobre todo en algo que tiene que ver con la vida de ustedes, con la mía y la de todo el Perú. No hay nada mejor que un país que respete las libertades y que no caiga en manos, ¿no es cierto?, de aventureros que pretendan cerrar las instituciones que nuestra democracia con tanto esfuerzo ha conseguido a lo largo de las últimas décadas. Qué bonito, Alberto. Los chicos te van a agradecer mucho, una gente experimentada como tú, conocedora del tema, y a nuestra juventud le falta este tipo de gente decente y docente. Albertito, quiero agradecerte que hayas venido a mi programa. Seguramente habrá una oportunidad más adelante y te deseo el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias, Pepe. Y te agradezco un gran abrazo, mucho la visita. Un gran abrazo y mucha suerte en tu programa. Muchas gracias. Amigos, con pena me despido. Será hasta el próximo lunes, 4 de la tarde, en Canal B, el canal de Bicentenario, en nuestro segmento Educación y Política.